Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Desde hace algunas décadas, la Iglesia ha querido entablar un diálogo cercano, fraterno, amistoso, cordial, con los grupos separados, con aquellos hermanos separados que salieron de la Iglesia Católica. En nuestro contexto hispanoparlante, en nuestro contexto americano, es muy difícil entablar dicho diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico es la puesta en ejercicio de ese movimiento, ¿no?, que salió de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. En su documento, la Unitatis Reintegratio, trata de que los hermanos que se apartaron de la Iglesia Católica vuelvan al seno de la familia de la Iglesia. En Europa se han venido dando algunos pasos. Aquí, en nuestro contexto americano, es muy difícil, toda vez que son grupos proselitistas, protestantes, demasiado refractarios y distantes a la Iglesia Católica. Nosotros queremos entablar un diálogo fraterno con estos hermanos y hacer posible el querer de la Iglesia Católica que estos hermanos regresen a la familia católica, pero no aceptan ningún tipo de diálogo. Entonces, ¿cómo entablar cercanía con ellos? ¿Cómo llegar a vivir la plenitud del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo hacer posible que se experimente eso que está en la Sagrada Escritura y que ellos la mueven tanto y la predican tanto? Cuando en la Sagrada Escritura se dice que nos debemos perdonar, que nos debemos comprender, que tenemos que orar los unos por los otros. La Iglesia Católica quiere eso, pero ¿por qué estos hermanos proselitistas, iglesias tan nuevas, porque no tienen más de 90 años? Los preparan, los forman, los adoctrinan para que ataquen a la Iglesia Católica. Si usted, querido hermano católico, no lo sabía, estas iglesias protestantes, sectas protestantes, están dadas para que ataquen y debiliten en sus bases a la Iglesia Católica con toda suerte de mentiras y falsedades. Y eso usted lo tiene que saber. Estos hermanos que usted los ve con la Biblia y que seguramente actúan de buena fe, porque desconocieron lo que enseña la Iglesia Católica, porque seguramente salieron de la Iglesia Católica, porque fueron malos católicos y ahora hacen parte de estas filas protestantes. Los adoctrinan para que hablen cosas como esta. Dos puntos: que el católico adora a la Virgen María, que el católico adora a los santos, que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, que el Papa es el anticristo, que nosotros somos unos idólatras porque nos arrodillamos frente a una galleta redonda, que nosotros nos inventamos el celibato, el purgatorio, el rosario y toda suerte de cosas que pueden explicar razonablemente por la Biblia y por la historia, y que estos hermanos rechazan con mucha fuerza y mucha agresividad. No se puede dar el diálogo con estos grupos proselitistas, porque no lo van a aceptar. Entonces tenemos que hacer uso de la apologética para vencer a estos hermanos en su enseñanza. Los acogemos, los respetamos, ¿no? Son hijos de Dios, han sido bautizados también, ¿no? Creen en Cristo Jesús, tienen fe, pero resulta que no aplican, no viven lo que predican. Y entonces eso es muy complicado. Es que uno se da cuenta cuando uno en un video desarrolla este tipo de temática
para que uno se asombre del tipo de comentarios que realizan. Es que no argumentan, es que ofenden. Si algún hermano escucha este video y no está de acuerdo conmigo, hombre, puede argumentar: no estoy de acuerdo con usted, Señor, porque no nos dicen Padre, con usted, Señor, debido a esto, a esto. No, pero empiezan con un sinfín de descalificaciones y groserías y vulgaridades, que es una cosa impresionante. Vemos predicadores en los medios de comunicación, en internet, en YouTube, que prácticamente se enfurecen contra la Iglesia Católica, rompen imágenes de la Virgen, de los santos, le dan contra el piso, dicen ahí están sus ídolos y un montón de cosas que nosotros no vivimos ni experimentamos. Queremos entablar un diálogo con estos hermanos, queremos acercarnos a ellos, pero ellos no permiten. Por lo tanto, usted, querido católico, entonces tiene que hacer uso de la Sagrada Escritura. Porque la palabra del Señor sí nos dice: tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, como somos mansos, pues no vamos a entrar en groserías, vulgaridades y ese tipo de bajezas que no son propios de un cristiano. Vamos a utilizar la razón, la inteligencia. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Fíjese la mentira que tienen estos hermanos, y eso es corroborable. Dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. ¿Qué significa eso? Que sea la única fuente de autoridad y doctrina. Hombre, pues que como es la única fuente de doctrina, de autoridad, la Biblia, todo lo que sale de la Biblia, pues es de Dios, autoridad y doctrina. Lo que no dice la Biblia, pues entonces no viene de Dios. Eso es humano. Eso es lo que significa única fuente de autoridad y doctrina. Que la Biblia emana la autoridad y la doctrina porque es palabra de Dios. Bien. Se pregunta: ¿de dónde sale ese principio? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia por ningún lado dice que ella sea la única fuente de autoridad y doctrina, porque existen otras fuentes de autoridad y doctrina. La Biblia no lo dice, porque no es así, porque no es la única fuente. Existen otras fuentes que tienen autoridad y que tienen doctrina. Mire, les voy a dar un ejemplo. En la Biblia está el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Eso lo dice la Biblia. La pregunta es: ¿quién dijo que tenían que ser esos evangelios? ¿Por qué no fue el Evangelio de San Pedro o el Evangelio del pastor de Hermas o el Evangelio según San Judas o tantos evangelios que había en aquella época cuando se estaba organizando el Nuevo Testamento? ¿Por qué se puso Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Eso no lo dice la Biblia. En la Biblia está esos 4 evangelios, pero no dicen por qué esos 4, quién los escogió, por qué ellos, por qué están allí, por qué son 4, por qué no 5 o 7. ¿Ve? Eso no lo dice la Biblia. Entonces tiene que haber otra fuente de autoridad y de enseñanza que haya dicho: es que son 4 libros, porque los demás los descartamos y no son 5 ni son 6, sino 4 por esto, por esto, por esto. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no lo dice. Entonces tiene que haber otra fuente, es decir, otra realidad donde emana ese dato que es autoritativo y que es creíble para nosotros. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina. Piense eso. Y segundo, si la Biblia fuera la única fuente de autoridad y doctrina, entonces sucedería esto. En la Biblia, por ejemplo, hablan del bautismo. Bien. Y si la Biblia fuera la única fuente de autoridad y doctrina, el bautismo se desarrollaría, se celebraría de igual manera en todas las iglesias protestantes que existen proselitistas. Pero resulta que no, porque unos bautizan en un río, porque si no se bautizan en un río, entonces no vale el bautismo, porque Jesucristo se bautizó en un río. Otros se bautizan en una piscina, por inmersión. No vale el agüita como hacemos los católicos, no tiene que ser en una piscina por inmersión, porque no vale el bautismo.
Otras bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otras bautizan solamente en el nombre de Jesús. Otras iglesias bautizan solamente adultos. Otras iglesias bautizan los niños y los adultos. Como puede darse cuenta usted, cada iglesia proselitista, protestante, bautiza de distinta manera. ¿Y por qué bautizan de distinta manera? Porque resulta que la Biblia habla del bautismo, pero no dice en realidad cómo se tiene que bautizar. Hay que bautizar en agua, con agua. Hay textos que dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros textos que dicen que no, que en el nombre de Jesús. En la Biblia no dice por ningún lado que no se puedan bautizar niños. Y la Biblia tampoco dice por ningún lado que solamente se bauticen niños. Por lo tanto, existen algunos vacíos de orden bíblico, escriturístico, que no nos clarifica exactamente cómo debe ser el bautismo. Porque si fuera así, entonces todas las iglesias protestantes bautizarían de la misma manera. Pero como existen esos vacíos, entonces cada pastor o cada grupo bautiza como bien le parece o según haya entendido la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la Biblia no es la única fuente de autoridad y doctrina porque no enseña cómo se celebra el bautismo. Porque si no, todos la celebrarían de manera igual y celebran el bautismo de manera distinta. Por lo tanto, si usted atiende estas cosas que estoy diciendo, le pone una sana lógica y razón, se da cuenta que estos grupos proselitistas protestantes están en un error espantoso, ni ellos mismos se entienden. Quiero que usted le ponga atención a la enseñanza, a la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros no tenemos nada personal con estos hermanos, son seres humanos, son hijos de Dios, son hermanos nuestros, amados, muy queridos, pero están en un error. El error es el que nosotros queremos hacer ver para que encuentren la verdad. No tenemos nada personal con estos hermanos. Los queremos, los respetamos, pero su doctrina es errónea. Y como resulta que su doctrina es errónea, pues hay que hacerles ver que están equivocados y que queremos invitarlos a que regresen a la Iglesia Católica. No lo van a aceptar. Seguramente ya me imagino la serie de comentarios que tendré después de este video, pues es una cosa que tenemos que asumir porque así nos van a tratar. No obstante, la verdad hay que decirla. Querido católico, la primera carta de Pedro, en su versículo 3, en su capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, que todos debemos saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que lo pida, y hacerlo con respeto y con deferencia. Saber dar razón de nuestra esperanza, de lo que creemos, razón. Hay que pensar la fe, hay que explicar la fe, hay que explicitar la fe, hay que dar a entender nuestra fe, no con sentimientos, sino con la razón. Nuestra fe es razonable, nuestra fe católica es razonable, nuestra fe católica se puede explicar, nuestra fe católica puede desmontar las falacias y las mentiras de una manera fácil de las iglesias protestantes, porque Jesucristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Católica, no fundó iglesias, no, fundó una. Y como fundó su iglesia, dijo es mi iglesia, fundaré mi iglesia, Él la cuida, Él la alimenta, Él la acompaña, es la Iglesia Católica. Lo demás es fantasía. Espero, querido amigo, que estas sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe. Nos vemos en otra oportunidad, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.